Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a todas y todos a los trabajos del programa de sensibilización en materia de protección de datos personales, conectando con tus derechos. Nuestras actividades de hoy las desarrollaremos en el siguiente orden. Empezaremos con el licenciado Armando Terán Ongay, director de vinculación y proyección estratégica en el Info, y enseguida se incorporará el comisionado ciudadano Arístides, para lo cual les pediré que mantengan encendida su cámara y anoten su nombre. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas y terminaremos con la entrega de constancias. Presidiendo esta tarde, en esta tercera sesión, nos honra con su distinguida presencia el licenciado Armando Terán Ongay, director de vinculación y proyección estratégica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con el tema Marco Convencional y Constitucional de la Protección de Datos Personales. El licenciado Armando Terán Ongay es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. Cuenta con diplomados y cursos en materia de protección de datos personales impartidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Se desarrolló en distintos cargos dentro del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, además de contar con experiencia en trabajos de ponencia en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Actualmente el licenciado está cursando el posgrado en Transparencia y Datos Personales en la Universidad de Guadalajara y es director de vinculación y proyección estratégica en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Tiene el uso de la voz. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, Eva. ¿Ya me escucho bien? Sí, se le escucha bien. Bueno. Bueno, hoy realmente, como bien lo señaló Eva, hoy vamos a hablar respecto al marco convencional y constitucional de la protección de los datos personales. Y qué mejor que el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, que nos va a hablar de ello. Qué mejor que un servidor público que precede un órgano garante que nos hable de este marco de constitucional relacionado con la protección de datos personales. Pero bueno, yo quiero darles un pequeño preámbulo a la plática del comisionado, ¿no? Como saben, entiendo que muchos de ustedes han escuchado respecto al acceso a la información, a la protección de datos personales. Realmente este tema de datos personales, pues bueno, a raíz de la situación que estamos viviendo, pues ha dado un giro de 360 grados y nos hemos enfocado a incorporar a nuestra vida diaria redes sociales y con ello va de la mano la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, yo primeramente quiero señalarles que esta protección constitucional deviene de muchos años atrás, ¿no? O sea, el marco constitucional que tenemos a la fecha en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deviene de ciertos antecedentes importantes que han motivado su protección. Sabemos que este acceso a la información, bueno, como lo conocemos hoy en día, no ha estado velado en la Constitución como o sea, 20 años atrás no lo teníamos así, ¿no? Entonces, el primer antecedente que tenemos del acceso a la información y en México vela en una modificación al artículo 6º constitucional, ¿no? Que deviene de 1977. En 1977 se trató de
de priorizar y proteger el derecho al acceso a la información, obligando al Estado a permitir a los partidos políticos que expresaran en sus programas ideología a través de medios de comunicación. Esto no fue suficiente. Era nada más un acceso meramente para los partidos políticos y para que los ciudadanos conocieran sus plataformas. Entonces, esa modificación en 1977 no fue significativa y no protegía y velaba respecto al derecho a acceso a la información como lo tenemos, ¿no? Este derecho a acceso a la información y protección de datos, tenemos la primera reforma en 2002. Si alguien recuerda, en 2002 comienza, ¿no?, este andamiaje, esta protección de acceso a la información y datos personales con una reforma constitucional. Entonces, esta protección, ¿no?, comienza en 2002 y además es importante que esta protección deviene de dos casos, ¿no? Un antecedente de un grupo Oaxaca que se erigió, ¿no?, justo en Oaxaca para establecer condiciones, ¿no?, que motivaran esta modificación al acceso a la información, ¿no? Entonces, esta modificación fue la primera en 2002 y a la fecha tenemos justo dos normas. Una que protege, por ejemplo, los datos personales de manera federal en cuestiones de particulares, y en la Ciudad de México tenemos una ley de protección de datos personales que vela respecto a los sujetos obligados. Me parece que ya nos acompaña el comisionado ciudadano. Entonces yo nada más quería señalarles que este andamiaje, que como lo tenemos hoy en día, ¿no?, que viene de muchos años atrás, y a la fecha tenemos una protección de datos personales en carácter federal y de manera local. Sí, muchas gracias, Armando. La verdad es que muy, muy ejemplificativo. En 7 minutitos nos pudiste dar una plática general. Estaba casi desde el inicio escuchándote. Primero, ofrecer una disculpa porque, como bien lo decía Armando y lo decía Ale, el día de hoy tuvimos una sesión, bueno, tenemos una sesión protocolaria de despedida de una de las comisionadas y se alargó más del tiempo que teníamos previsto. Pero mi compromiso siempre es con la Facultad de Derecho, mi compromiso siempre es con la UNAM y quería estar con ustedes para iniciar esta plática. En algún momento probablemente me tenga que parar tantito nada más para atender esta pequeña sesión, pero yo regresaría inmediatamente. Agradecer mucho, como lo hice en la primera ocasión, al doctor Raúl Contreras Bustamante por este esfuerzo conjunto de llevar a cabo estas sesiones en materia de protección de datos personales, porque muchas veces pensamos en datos personales, pero no tenemos muy claro el cómo se materializan estos datos personales o cómo ejercemos este derecho. Y hoy en día, con las tecnologías de la información y comunicación, es un derecho fundamental y que es importante conocerlo. A la maestra Marta Rábago, como también lo dije en la sesión inaugural, con quien como alumno compartimos, hicimos y deshicimos también. Llevamos a cabo actividades, un sinfín de actividades académicas con el sector estudiantil, con las y los estudiantes, y que siempre de manera muy participativa ha logrado consolidar a la Facultad de Derecho y dar un acompañamiento constante a los propios alumnos. Entonces, Armando ya les platicaba un poco acerca de la protección de los datos personales y le señalaba un poco cómo han ido evolucionando. Sí, fue a través de la reforma constitucional de 1977, de 6 de diciembre de 1977, cuando se incorpora más bien a la Constitución el derecho de acceso a la información, que es el primer antecedente que tenemos nosotros en materia en nuestra materia, en materia del Info, del INAI, etcétera, y que tiene que ver con la reforma del artículo 6º constitucional, y este artículo 6º constitucional, que es el que engloba el acceso a la información y que engloba la transparencia. Pero adicionalmente tenemos el artículo 16, segundo párrafo, que es el que se refiere a la protección de los datos personales. En la parte trasera de mi pantalla pueden observar el mapa de la Constitución. Yo soy constitucionalista y siempre me gusta un poco platicar acerca de la Constitución y poder entender la Constitución,
porque habitualmente cuando nosotros estudiamos derecho constitucional, por lo menos cuando yo lo estudié, recuerdo que me decían, la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática siempre nos decían es del artículo 1 al artículo 29 constitucional y la parte orgánica es del 30 en adelante, pero a mí siempre me ha gustado desagregar un poco más a detalle la Constitución, y al desagregar un poco, al desagregar un poco más a detalle la Constitución, es que podemos entenderla de manera más clara y poderla digerir de manera más específica. En este momento yo voy a intentar o voy a buscar interactuar con todos y cada una de ustedes. Les pediría en la medida de lo posible que me ayuden abriendo cámara. Yo sé que a veces es fastidioso que los maestros o quienes trabajamos, digamos, ayúdenme abriendo cámara, porque a veces resulta cansado, quieren estar escuchando la clase como si fuera una sesión de Spotify, pero el que me abran cámara a mí me sirve también para poder ir interactuando un poquito más a detalle con ustedes y podamos tener una sesión que pueda ser de manera más dinámica. Entonces, si me hicieran el favor, quienes pudieran, de ir abriendo cámara para poder interactuar un poquito más con ustedes, porque a su vez yo también les voy a estar dando el uso de la palabra a muchas y a muchos de ustedes. A ver, entonces yo les preguntaría así de manera genérica a quien me quiera contestar, y si no yo daré el uso de la palabra. ¿Quién me recuerda un poco acerca de la estructura de la Constitución? Vamos pensando la Constitución, el número de artículos, el número de títulos, el número de capítulos, para nosotros ubicar dentro del texto constitucional dónde se encuentra el derecho de acceso a la información y dónde se encuentra la protección de datos personales. José Fernando García, a ver, ayúdame, ¿te recuerdas el número de artículos que tiene la Constitución? Esto lo vimos en teoría constitucional. José Fernando García o Gerson Alejandro, quien quiera ayudarme. Sí, son 136 artículos. ¿Cuántos, perdón, Gerson? Sí, 136 y se divide en dos. 136 artículos. Es la orgánica y la dogmática. Muy bien. ¿Cómo se estructura nuestro texto constitucional? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, Gerson? Los primeros 29 artículos son las garantías individuales, o ahora conocidos como derechos humanos. Bueno, así lo vi en clase. De igual manera tenemos garantías sociales, como sería el artículo 127. Entonces, nos dicen, los primeros 29 artículos tienen que ver con los derechos humanos. Y sí, generalmente cuando yo estudié también derecho constitucional o derecho, en su momento eran garantías individuales, todavía no nos alcanzaba la reforma de 10 de junio de 2011. Cuando yo estudié derecho constitucional, derechos humanos y garantías individuales, nos decían que el título primero de la Constitución era eso, las garantías individuales. En su momento no cuestionábamos mucho un poco la estructura de la Constitución, y poco a poco es cuando tuve la oportunidad de intercambiar pláticas con el doctor Héctor Fix Fierro, que en paz descanse, cuando pude un poco ir entendiendo la propia estructura de la Constitución. En realidad, los denominados derechos humanos y sus garantías, que se incorporan a raíz de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, no eran tanto así como, no se refiere en realidad al título primero. En realidad, el capítulo primero es el que se denomina así, de los derechos humanos y sus garantías, pero el título primero en realidad no tiene nombre. El título primero se divide en 4 capítulos, como se observa en el mapa constitucional que tengo en la parte trasera. El capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, el segundo de los mexicanos, el tercero de los extranjeros y el cuarto de los ciudadanos mexicanos. Y es en el título primero, capítulo primero, donde nosotros vamos a encontrar este gran catálogo de derechos humanos, y en donde a raíz, insisto, de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, se cambia totalmente el paradigma constitucional, porque anteriormente, insisto, se hablaba de garantías individuales y las garantías individuales que otorgaba el Estado mexicano. A raíz de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011,
se empezó a hablar de un reconocimiento de los derechos humanos. Y podría preguntarme, Eduardo Mondragón o Abril García, ¿cuál es la diferencia entre otorgar y reconocer? A ver si Abril me ayuda. ¿Qué entenderías tú entre cuál sería la diferencia entre otorgar derechos y reconocer derechos? Tal vez sería algo parecido, pero viéndolo de una forma, digámoslo, más a fondo, reconocer derechos es, para mí, sería tener tal vez la conciencia de que una persona, tal vez por el simple hecho de ser humano, tiene derechos o por, no sé, estar en un lugar, tiene otros tantos derechos, pero el otorgárselos es como tal hacerlos válidos, el que realmente se cumplan, digámoslo así. Muy bien, Abril, más o menos nos da un entendimiento de la diferencia entre reconocer y otorgar. Se los voy a poner en términos muy cotidianos. Ustedes recordarán, y bueno, este es de mis autores favoritos, ustedes recordarán al príncipe de la canción, a José José, que decía, amar y querer no es igual, ¿no? Él decía muy claro y distinguía entre dos verbos. Amar es querer. A ver quién me ayuda a completar la frase. Amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es... Gozar. Gozar. Muy bien, Abril. Conoces perfectamente al príncipe de la canción. Lo mismo pasó con los derechos humanos. Otorgar y reconocer no es lo mismo. Anterior a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, la Constitución señalaba que otorgaba garantías individuales. ¿Qué significa otorgar? Yo, Estado, soy el dueño de las garantías individuales y simplemente te las estoy entregando a ti como ciudadano. Reconocer significa, como bien lo dice Abril, que se nace con derechos humanos y simplemente hay un reconocimiento del Estado. La visión es totalmente diferente, porque mientras por un lado se señala que el Estado te está otorgando estas garantías individuales, es decir, una dádiva, por el otro lado, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se establece que el Estado está reconociendo derechos humanos, lo cual fue un cambio en el paradigma constitucional muy importante y de manera destacable, porque también abre todo el abanico de derechos humanos que se encuentran contemplados no solamente en la Constitución, sino también a través de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte. Y entonces es a través de esta reforma constitucional de Derechos Humanos de 10 de junio de 2011, donde se amplía este catálogo de derechos humanos que se encuentra establecido en la propia Constitución. En la propia Constitución, insisto, se reconocen entonces los derechos humanos, pero también aquellos contemplados en los tratados internacionales, y al hablar de tratados internacionales también nos extendemos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual voy a hablar en un poquito más adelante. Pero mientras, tantito Armando me va a ayudar a platicar acerca del artículo 6º constitucional, apartado A, en donde se establece precisamente el catálogo de derechos reconocidos en la propia Constitución y en donde se hace referencia precisamente al derecho de acceso a la información, a la transparencia. Regreso rapidísimo porque estamos en la despedida insisto, de la Comisión de Viviana, pero no quise yo suspender. Armando, ayúdame rapidísimo, nada más adelantar un poquito acerca. Por supuesto que sí. Entonces, ¿alguien tiene a la mano su Constitución? Vean cómo la primera parte del artículo constitucional, el apartado A, establece expresamente, o sea, vean cómo establece expresamente en la primera parte que para el ejercicio del derecho a acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán con base a los siguientes principios. Entonces, ¿alguien me puede leer la fracción segunda del artículo 6º, por favor? ¿Quién se anima? ¿Quién lo tiene a la mano? ¿Puedo? Sí, claro, adelante. Es artículo 6º, apartado Sí. A, fracción segunda, por favor. Segunda, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Exacto. Muchísimas gracias. Entonces, vean cómo es importante señalar que si bien esta protección del ejercicio de derecho a acceso a la información está prevista en el artículo 6º constitucional, a su vez
en el mismo artículo establece que ese derecho a acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos tiene una limitante, ¿no? Entonces, esa limitante es la información privada de las personas y los datos personales, ¿no? Entonces, igualmente, este artículo señala que toda persona, sin necesidad de acreditar un interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso de manera gratuita a la información, ¿no? Entonces, veamos que si bien estos dos derechos, el acceso a la información y datos personales, han evolucionado de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque además, estos dos derechos se protegen a través de órganos garantes, a través del mismo órgano garante, ¿no? En materia nacional tenemos al INAI y en materia de las entidades federativas tenemos a los órganos garantes. Entonces, esta evolución ha llevado a que un mismo órgano, que a su vez en temas federales, en temas nacionales, que es el INAI y en las entidades federativas, es un mismo órgano. ¿Por qué? Porque han evolucionado de la misma manera, ¿no? ¿Alguien ahora me puede leer, por favor, el artículo 16 constitucional? ¿Puedo? ¿Me podrían leer, por favor, el artículo 16 constitucional? Sí, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Rafael, ¿verdad? Sí, artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Siguiente párrafo. ¿El siguiente párrafo? Sí, por favor. Sí. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Entonces, aquí tenemos que la protección de los datos personales en la Constitución Política viene del artículo 6 y además en la parte, segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Y aquí refiere al acceso, rectificación, cancelación, ¿no? Y la oposición de los mismos. Entonces, igualmente para complementar, ¿no? O sea, no es suficiente que el artículo 6 y el artículo 16 prevean la protección de datos personales. Igualmente tenemos que el artículo 20, apartado C, fracción quinta de la Constitución, establece los derechos de la víctima y del ofendido. Entonces, establece que el resguardo de su identidad y otros datos personales en ciertos casos deberán ser protegidos cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, de trata de personas, etc. Entonces veamos cómo el andamiaje de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de alguna manera establece ciertos artículos que para proteger los datos personales. Entonces, también esto no basta, ¿no? También se ha modificado otro artículo constitucional para complementar, ¿no? Y para que el Congreso tenga facultades para legislar en este sentido. Si nos vamos al artículo 73 de la Constitución, que establecen las facultades del Congreso, ¿no? Tuvimos una reforma en 2009 que establece expresamente, ¿no?, que el Congreso tiene facultades para emitir leyes generales, ¿no?, y reglamentarias y principios y bases relacionados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Entonces vean cómo va avanzando, ¿no? Esta protección, ¿no?, como bien lo decía el comisionado, viene de muchos años atrás y ahora inclusive, ¿no?, tenemos que se protege en el artículo 6, 16, tenemos que también se considera, ¿no?, la protección de datos personales cuando hay un delitos de violación o cuando se protegen los derechos de las víctimas. Y a su vez, ahora también tenemos que se dota al Congreso de facultades para emitir leyes generales
¿no?, reglamentarias en la materia de transparencia y protección de datos personales, ¿no? Igualmente, el artículo, si nos vamos también al artículo 16 constitucional, ¿no?, establece que las constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, ¿no?, especializados, imparciales, que responsables de garantizar que, bueno, el acceso a la información y la protección de datos. Otra vez, ¿no?, tenemos que este andamiaje jurídico ha evolucionado de la mano de la protección por un lado, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, ¿no? Si bien, como lo veíamos anteriormente, el artículo 6º establece que si bien el Estado garantizará el derecho de acceso a la información, tenemos una limitante que es la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, aquí hay que considerar que, por ejemplo, entonces, derivado de estas modificaciones a la Constitución, ¿no?, tenemos que, sí, bien, las facultades del Congreso de legislar, como les decía anteriormente, ¿no? Tenemos, entonces, dos leyes, ¿no? En materia es importante señalar que aquí la federación, ¿no?, se determinó que en 2010 tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, pero vean qué interesante. En materia de protección de datos personales en posesión de particulares, solo hay un órgano nacional que lo protege, ¿no? Y hay una ley de carácter federal. Para los estados no tenemos así esa regulación, ¿no? Para los estados tenemos regulaciones específicas para la protección de datos personales de sujetos obligados. Ahora ya... Esto que dice Armando es bien importante y bien clave. El marco jurídico, el marco normativo que tenemos en materia de transparencia y de protección de datos personales abarca dos aspectos. Tenemos, por un lado, una ley general y una ley federal. Y aquí valdría la pena hacerse la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal? ¿Alguien que supiera cuál es la respuesta a esta pregunta? La diferencia entre ley federal y ley general. ¿Alguien por ahí? O si no, la digo yo. La diferencia entre una ley general y una ley federal radica en la esfera de competencias que tiene cada una de ellas. Mientras la ley general regula aspectos que tienen que ver con la federación, los estados y los municipios, la ley federal regula aspectos que tienen que ver con la federación. Ojo, no en todas las materias tenemos leyes generales y leyes federales. Por ejemplo, en materia electoral hay una ley general de instituciones y procedimientos electorales. Y en materia electoral no hay una ley federal, solamente está la ley general. Y la ley general abarca aspectos tanto de la federación como de los estados, pero también de los municipios. En materia de transparencia no es así. En materia de transparencia, además de la ley general, que señala aspectos comunes o aspectos base sobre los cuales debemos ceñirnos la federación, los estados y los municipios, adicionalmente existe una ley federal. Aquí en el chat alguien me está ayudando también a señalar. La ley federal es para el gobierno federal, la general para todos los gobiernos de la RM. Supongo que se refiere a la República Mexicana, efectivamente. Esto nos lo dice con CJGL, con OCSC, quien nos está haciendo esta aportación. Efectivamente, la diferencia entonces entre ley general y ley federal tiene que ver con la esfera y el ámbito de competencias. En materia de transparencia tenemos entonces una ley general de transparencia y una ley federal de transparencia. La ley general sienta las bases, federación, estados y municipios, y la ley federal se refiere únicamente a la federación y regula lo que se denominan obligaciones comunes en materia de transparencia. Ahora bien, en materia de protección de datos personales. En materia de protección de datos personales, como también lo estaba explicando Armando, tenemos ley general y ley federal. Nada más que aquí la distinción todavía es muchísimo más clara, porque mientras la ley general tiene el apellido de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, la ley federal tiene el apellido de protección de datos personales en posesión de particulares. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con las competencias. La competencia de la federación, estados y municipios puede abarcar sujetos obligados. ¿A qué me refiero con sujetos obligados? Con poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, partidos políticos, pero también sindicatos y también fideicomisos. Por otro lado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares
tiene que ver con la protección de datos personales de los entes privados. Llámese Google, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Farmacia San Pablo, llámese Sanborns, llámese cualquier ente privado que recabe y haga uso de datos personales, va a tener como marco de regulación la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrarnos de casos de entes privados que puedan ser muy pequeñas, como lo puede ser un consultorio de dentistas que se encuentra en la esquina de mi casa, pero que esté recabando datos personales. ¿Qué datos personales? Por ejemplo, mi estado de salud, cada cuándo estoy acudiendo al dentista, si me sacaron una muela, incluso si voy con mi hija y si mi hija, cuántos años tiene mi hija o si mi hija ya está mudando dientes. Todo esto tiene que ver con datos personales. Y pareciera que cuando nosotros hablamos de datos personales nos referimos nada más al domicilio o nos referimos al nombre, nos referimos a la firma. Pero toda esta información que estamos generando con el paso del tiempo tiene que ver con datos personales. Absolutamente toda información que nosotros le estamos proporcionando, sea a un ente público o a un ente privado, se trata de datos personales. ¿Me ayudas a complementar esto, mi querido Armando? Sí, por supuesto. Entonces veamos cómo, ¿no? Si nos vamos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? El artículo primero establece específicamente cuáles son los objetos el objeto de protección de la ley. Entonces, establece que, ¿no? Que tiene como finalidad, o sea, el objeto de la ley, ¿no? Es obviamente la protección de los datos personales, ¿no? En posesión de particulares, como bien lo decía el comisionado, con la finalidad de regular su tratamiento, que haya, ¿no? Un tratamiento controlado, informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho de autodeterminación de las personas, ¿no? Entonces, es importante también referir que además de la ley establece objetos, establece principios, establece mecanismos, ¿no? De cómo nos enfrentamos a los datos personales. Entonces, si nos vamos al artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Tenemos que la ley establece ciertos principios que se deben de garantizar, ¿no? Entonces, por un lado, quienes son responsables de tratamiento, como bien decía el comisionado, ¿no? Inclusive Google o algún particular, ¿no? Tiene que observar ciertos principios, que son la licitud, el consentimiento, ¿no? La información, la finalidad, la lealtad, la proporcionalidad y la responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede ayudar? ¿Quién le gustaría participar? ¿Qué entienden por datos personales? A ver, ¿qué creen que es un dato personal? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién se anima? ¿Puedo? Sí, por supuesto, adelante. Quizá pues son datos, como su nombre lo dice, que realmente confieren solamente a una persona, que pueden ser desde domicilio, nombre, desde qué hace en su vida diaria y que realmente solamente deberían como conferirle a esa persona o importarle a esa persona. Exacto. O sea, A ver, continúa. sí, creo que eso es todo. Sí, muy bien, muchas gracias, Abril. ¿Alguien más? ¿Alguna definición? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Un ejemplo de dato personal? Sería prácticamente la información de la que estamos hechos. O sea, una vez conociendo esto, saben cómo nos movemos, qué comemos, cuáles son nuestras rutinas. Es tener la vida del otro en tu control. Exacto, muy bien, Gerson, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, vean cómo aquí nos dieron ciertos vestigios de qué es un dato personal. Entonces, es toda la información que se relaciona con nuestra persona y nos identifica, ¿no? Y bien, como bien señalar, ¿no? Nos identifica y nos hace identificables, ¿no? Nos da identidad. Entonces, podría ser nuestra edad, el domicilio, el número telefónico, un correo electrónico personal, ¿no? Alguna trayectoria académica, ¿no? Número de seguridad social, CURP, entre otros. Pero vean cómo no es suficiente, ¿no? La norma no es suficiente señalar una distinción y establecer qué son los datos personales, ¿no? A su vez tenemos que la ley hace una distinción de datos sensibles, ¿no? Entonces, imagínense que la norma, o sea, el legislador
identificó que no solo hay, ¿no?, datos personales, sino que además hay datos sensibles, ¿no? Entonces, ¿alguien me podría ayudar con qué se les ocurre que es un dato sensible? ¿No A podría ver, ser el CURP? Andrea nos dice que el CURP puede ser un dato Ajá. personal sensible. El dato personal sensible, a ver, Ale, ayúdanos a responder esta pregunta. Pues los datos sensibles son todos aquellos datos personales que pueden propiciar que seamos víctimas de algún acto de discriminación. Por ejemplo, nuestro estado de salud, nuestra orientación sexual, nuestra ideología política, la religión que profesamos. Todo este cúmulo de información podría ponernos en una situación en la que seamos más vulnerables. Exactamente. Los datos personales sensibles, como bien lo dice Ale, y que están definidos en el artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, son definidos como aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave. En particular, de manera enunciativa, la propia ley señala que pueden ser el origen racial o étnico, el estado de salud presente y futuro, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación política, opiniones políticas, la preferencia sexual. Es decir, si nosotros queremos generar una pregunta, y esto ha sido muy común y muy recurrente que lo resuelve el INAI, en todos los periodos presidenciales siempre se pregunta, ¿cuál es el estado de salud del presidente de la República? Y siempre lo preguntaron con Peña Nieto, lo preguntaron por Calderón y lo han preguntado por Andrés Manuel López Obrador. En cada sexenio, siempre una pregunta muy recurrente que llega al INAI es ¿cuál es el estado de salud del presidente de la República? El INAI ha resuelto que al tratarse del estado de salud de un dato personal de tipo sensible, es una información que no transmite. Y que no se proporciona. Entonces, el estado de salud tiene que ver con las preferencias sexuales, con la religión que se profesa, con el estado de salud. Son aquellos datos que tienen que ver con la esfera más íntima de la persona. Ahora bien, ¿dónde se encuentra contemplado el derecho a la intimidad dentro del marco constitucional? Armando lo decía hace un momento, pero me gustaría repetirlo para dejarlo todavía muchísimo más claro, porque aprovecho que sigo teniendo mi mapa constitucional. La protección de datos personales, como hace rato lo dijimos, en materia de, cuando hace rato referíamos al derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, a diferencia del acceso a la información, se encuentra contemplada en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución. El artículo 16, segundo de la Constitución, a su vez hace referencia a los denominados derechos ARCO. ¿Quién me ayuda a decirme qué significa esto de derechos ARCO? Alguien que abra la mano, el micrófono directamente, si quieren, sin levantar la mano. ¿Quién me ayuda a platicarme qué es esto de derechos ARCO? Esto es importantísimo que lo tengan claro, porque esta es una de las preguntas básicas que siempre se realizan en materia de protección de datos personales. Dulce, por ahí sabrás. Ricardo Rodea, Luis Omar Moreno, ¿quién me ayuda? ¿Comisionado? Sí. ¿Sí? ¿Comisionado me escucha? Sí, José Fernando. Sí, ¿qué tal? Derechos ARCO comprende el tema de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Exactamente. Entonces, el artículo 16 constitucional se refiere a estos derechos ARCO que bien nos dice José Fernando García. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué significa esto? Que en materia de protección de datos personales, yo puedo ejercer estos derechos. Acceso. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El caso que ponía yo del estado de salud. Aquí, si yo, por ejemplo, le solicito a un hospital mi expediente médico, mi expediente clínico, yo soy el titular, pero yo lo solicito a Aristides Rodrigo Guerrero García, voy a un hospital y solicito mi expediente clínico porque quiero conocer una segunda opinión en otro hospital o con otro doctor. Y entonces yo ejerzo mi derecho de acceso a mis propios datos personales e ingreso mi solicitud de derecho de acceso. Rectificación. Un ente público o privado tiene en sus expedientes
mi información, pero en lugar de ponerme Arístides, me pone Arístedes, que es bien común que a mí me pase. Siempre me dicen Arístedes, o Aristóteles, o Arquímedes, siempre me cambian el nombre, ¿no? Entonces yo ejerzo mi derecho de rectificación. Rectifico un dato el cual tiene en posesión un ente público o privado y le pido que lo rectifique. Puede ser que rectifique el nombre o probablemente rectifique algún dato que tenga que ver con me expidieron de manera errónea alguna calificación. Entonces rectifico que yo tengo el comprobante de que tengo expedida de manera errónea la calificación. Entonces, ¿qué creen? Se equivocaron al subirla, entonces rectifico esta información. Cancelación. Solicito que se cancele la información que posee el particular o el ente público porque ya no quiero que siga poseyendo esa información. Ya no hay una finalidad por la cual sigan teniendo esta información mía y solicito que cancelen esa información a efectos de que no se utilice para fines incorrectos. Solicito la cancelación de la información de mi estado de salud que tiene un médico porque quiero evitar que a su vez este médico se la proporcione a una empresa de seguros o a una empresa farmacéutica y que al rato me estén hablando para venderme alguna medicina. ¿Y qué tiene que ver con el derecho de oposición? Me opongo a que se transmita mi información con la finalidad de que no me estén dando el dato, no me estén molestando. Pasa de manera muy recurrente con los bancos. ¿A cuántos de nosotros o a cuántos de ustedes no les hacen una llamada telefónica y al hacerles una llamada telefónica les ofrecen una tarjeta de crédito o una empresa que se dedica a vender tiempos compartidos? ¿En cuántas ocasiones no te hablan incluso hasta por tu nombre y apellido y te están ofreciendo un tiempo compartido? Pues resulta que en alguna ocasión nosotros dimos nuestros datos personales y aceptamos el aviso de privacidad y al aceptar el aviso de privacidad permitimos que se esté transmitiendo esta información. Y muchas veces el aviso de privacidad se encuentra de manera o en letras pequeñas, como si fuera un contrato de adhesión, y nosotros lo aceptamos por el simple hecho de querer seguir visualizando una información probablemente en Internet. Me acaba de pasar, yo estaba viendo una noticia en Internet y de repente te dices, ¿acepta usted el uso de sus datos personales? Y las famosas cookies, ¿no? Y hay dos opciones. Hacer una configuración o ponerle a aceptar. Cuando nosotros ¿cuántos de ustedes, y aquí lo pregunto, cuántos de ustedes le han picado a llevar a cabo una configuración de manera manual? Alguien que me ayude a contestarme si de casualidad alguna vez en Internet, tal vez Norma Yasmín, o Saraí Bonilla, o Moisés Rojas, o Yasmín Herrera, o Tania Lucero, Ricardo Castillo, alguno de ustedes en algún momento se ha enfrentado a Internet, a este famoso botoncito que nos dice, aceptas las cookies, aceptas que tu información personal sea tratada, y simplemente le damos clic para seguir adelante y leer la noticia sin fijarnos en cuál es el contenido o la preconfiguración que nosotros podemos hacer. ¿Alguien que me ayude? Abril es muy participativa y se lo agradezco porque vi que ya estaba participando. Abril, cuéntame. Sí, yo sí lo he visto, pero tenía entendido que es algo como el dejar, digamos, huella de que estuviste en esa página, o sea, un rastro de que estuviste en esa página, creo yo. Y al momento de nosotros dar aceptar o no aceptar, podemos aceptar o no aceptar la configuración. Te da dos opciones. Cuando te enfrentes a esta situación, Abril, te vas a encontrar frente a dos opciones. Una, aceptar todo, que es la más recurrente, y el otro, configurar de manera personalizada. Y entonces la misma página de Internet te da la posibilidad de ir configurando punto por punto en el cómo se almacena la información que tú estás proporcionando. En muchas de las ocasiones, y esto es muy común porque yo insisto, hace falta una evolución en el marco de protección de datos personales, la configuración resulta compleja, resulta tediosa y a final de cuentas terminas yéndote por la opción fácil que resulta aceptar a todo.
pero pocas veces las páginas de internet te dan una opción que diga no aceptar a todo, que creo que eso tendría que, por ejemplo, regularse en el ámbito digital. Ahora bien, en materia de protección de datos personales, y regresando a lo que señalaba Armando hace un momento, tenemos entonces la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Protección de Datos Personales dentro de nuestro marco legal. Bueno, nuestro marco constitucional, ya lo dije, es el artículo 16, segundo párrafo, y que tiene que ver con el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales, el ejercicio de derechos ARCO. El desarrollo legal que se da al artículo 16 constitucional, entonces, se lleva a cabo a través de dos normas. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares es del año 2010. Es una legislación que, desde mi punto de vista, ya es bastante antigua. Dirían 2010, bueno, 10 años no es tanto. 10 años no es tanto probablemente para materias que tienen una tradición jurídica consolidada y que tardan más en evolucionar. Que incluso ya es más recurrente que evolucionen en materias, ¿no? La materia civil, la materia penal, la materia mercantil. Aunque tiene una tradición jurídica que venimos acompañando, hemos visto una tendencia hacia la actualización de estas normas. En materia de protección de datos personales, la evolución de la norma tendría que llevarse a cabo de manera más ágil, sobre todo en este momento y en estos tiempos, en el que las tecnologías de la información y comunicación, llámese redes sociales o llámese una plataforma como la que estamos utilizando en este momento, Zoom, ya empiezan a consolidarse y a ser una realidad. En 2010, cuando se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales, Facebook apenas llevaría 1, 2 o 3 años probablemente de existencia. Instagram no existía, Twitter tampoco estaba consolidado, si no me equivoco, y de TikTok ni hablemos. Son redes sociales, es más, han surgido y han desaparecido redes sociales como High Five, que a muchos de ustedes no les tocaron, o como Snapchat, que ya va a la baja. Muchas redes sociales que durante este lapso han surgido e incluso han desaparecido. Insisto, 10 años pareciera no ser tanto tiempo, pero atendiendo a la revolución tecnológica que hemos tenido y a la evolución que ha existido, sí es mucho tiempo. Y entonces resultaría necesaria una nueva legislación en materia de protección de datos personales, porque la ley federal de hace 10 años no contemplaba aspectos como lo pudiera ser, por ejemplo, la privacidad desde el diseño. ¿Qué significa privacidad desde el diseño? Que desde el momento en el que nosotros estamos diseñando una aplicación tecnológica, ya estemos pensando en la protección de datos personales. O en cuáles son los datos que yo voy a recabar como aplicación tecnológica. Me pasó también el otro día en un banco. Me decían, vamos a cerrar tu cuenta, porque hay una información que hace falta que llenes. Yo dije, pues probablemente sea un estado de cuenta más actual, digo, un comprobante de domicilio más actual que necesiten para comprobar que efectivamente yo vivo donde vivo, o probablemente necesiten alguna información correspondiente a mi credencial de lector. Pues resulta que este banco lo que me estaba pidiendo era que llenara un cuestionario. Y me decían, te vas a cerrar tu cuenta porque se tiene que llenar un cuestionario. Y dije, bueno, pues tortuoso, voy a llenar este cuestionario, ¿no? Y acudo a llenar el cuestionario y me dijeron, te lo puedo hacer por la vía telefónica. Y de repente me empiezan a preguntar que cómo se llamaba mi esposa, que cuántos años tenía y a qué se dedicaba. Y la siguiente pregunta que me hacen es que si tengo hijos. Y les dije, pues seguramente la siguiente pregunta va a ser que cuántos años tienen mis hijos y cuál es el nombre. Y me dijeron, sí, adivinó, porque esa es la siguiente pregunta que le vamos a hacer. Les dije, ¿para qué están recabando esta información de sus usuarios? ¿Qué tiene que ver esta información de los usuarios que tienen y en qué sirve para brindar un servicio? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces están recabando datos personales y hay una deficiencia en la regulación de los datos personales porque las empresas los recaban de manera discriminatoria y de manera amplia, y si nosotros revisamos avisos de privacidad de diferentes empresas, nos vamos a encontrar que
hay una laguna jurídica en donde los pueden transmitir de manera constante y de manera amplia. Muchos de ustedes probablemente se encuentren, no sé en qué semestre se encuentren, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o si se encuentran en noveno, todavía con mayor razón va a ser de interés lo que les voy a decir. El tema de investigación que puedan ustedes realizar, y yo soy un convencido de la investigación y de la titulación a través de tesis. Respeto todas las formas de titulación, las respeto. Además, fueron aprobadas en su momento por el Consejo Técnico y el Consejo Universitario. Son válidas cualquier forma de titulación, pero si a mí me preguntan, yo les diría, titúlense por tesis, porque es el momento cumbre del universitario y es el momento en el que ustedes pueden aportar a la ciencia del derecho y pueden aportar conocimiento jurídico. Ustedes van a aprender en las diferentes materias, de leyes y conocer códigos y conocer normas. Probablemente hasta se aprendan artículos de memoria. Pero a través de la investigación es en la que ustedes pueden hacer una crítica académica a la norma que se encuentra vigente e incluso hacer una propuesta de reforma que pueda fortalecer el derecho mexicano que tenemos hoy en día. Y entonces aquí hay un tema que pudiera ser de interés, la protección de datos personales. Y les voy a dar algunos otros ejemplos en los que pudiéramos nosotros incursionar y que tienen que ver con la protección de datos personales. Uno de ellos es esto, la protección de datos personales en la era digital. Y que creo que es el gran tema que viene a futuro. Porque en el marco constitucional mexicano tenemos el artículo 16, segundo párrafo, como ya lo mencioné. Pero en el marco convencional hay poco de exploración en cuanto a protección de datos personales. En materia de acceso a la información lo hay más, y voy a señalar algunos ejemplos. Y es aquí donde paso al marco convencional y a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En materia de acceso a la información los hay muchos. Por señalar un ejemplo, el caso Claude Reyes contra Chile, o el caso La Última Tentación de Cristo contra Chile, que tienen que ver con derecho de acceso a la información. Los casos Castillo Páez contra Perú, Velázquez Rodríguez contra Honduras, Órdenes Guerra contra Chile también. Casos en materia de derecho de acceso a la información y derecho a la verdad. Pero en materia de protección de datos personales, poco ha explorado la Corte Interamericana en materia de derechos humanos y en la tutela de este derecho establecido en el artículo 16, segundo párrafo, como lo señalaba hace un momento. Es más, por el contrario, me atrevería yo a hacer una crítica, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de los casos, que incluso en los cuales el Estado mexicano ha sido parte, vamos a encontrarnos con el caso Rosendo Cantú. ¿Alguien recuerda el caso Rosendo Cantú? Casi todos recordamos el Rosendo Radilla, pero el Rosendo Cantú, ¿alguien lo recuerda? Bueno, tal vez primero el Rosendo Radilla, a ver, ¿alguien? Me dejan como, siempre lo digo, como Dora la exploradora que avienta la pregunta al aire y ya nadie le contesta, ¿no? Bueno, el caso Rosendo Cantú, Valentina Rosendo Cantú, les platico. Una mujer muy joven, joven de 17 años, indígena, en el estado de Guerrero, y que se encontraba lavando a las orillas del río su ropa y bañándose, a ella y a sus hijos, porque tenía 1 o 2 hijos, no recuerdo. Se encontraba a la orilla del río y de repente llegaron unos militares. Y con el argumento de que estaban buscando a algunos narcotraficantes, la empezaron a interrogar. Y ella pues no conocía o no contestó a las interrogantes que le hicieron estos militares. Pues a estos militares se les hizo fácil violar a Valentina Rosendo Cantú. Y como habitualmente ha habido muchos casos de la Corte Interamericana en donde el ejército o elementos del ejército cometen una violación, llámese desaparición, o una violación de tipo sexual, a Valentina Rosendo Cantú desgraciadamente la violaron.
Valentina Rosendo Cantú logra llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano. Y dentro de la literatura académica, el caso de Valentina Rosendo Cantú es conocido por ser del universo de pocos casos que han llegado de México ante la Corte Interamericana. Bueno, cada vez son más. Antes de 2018, si no me equivoco, eran 6 o 7, y en 2018 fueron 3 más. Tendremos alrededor de 10 o 11 casos de México ante la Corte Interamericana. Pero el caso Valentina Rosendo Cantú fue de los primeros. Por eso fue muy conocido en la literatura mexicana en materia de protección de derechos humanos. Pero yo siempre me he preguntado, ¿alguien le preguntó, la propia Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le preguntó a Valentina Rosendo Cantú si quería que su caso fuera conocido y que su nombre fuera divulgado en la literatura académica? Pues naturalmente hubo una protección, una vulneración a sus datos personales. Hubo una violación a sus derechos humanos por la violación que hicieron los militares. Pero hubo una segunda vulneración a los derechos humanos al momento en el que su información ya es pública y conocida por todos, porque la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encargaron de divulgar su nombre. Y entonces, la protección de datos personales implica un derecho humano que constantemente es vulnerado y que poco contenido tenemos en el marco convencional en materia de derechos humanos, y en donde el Estado mexicano y Latinoamérica en realidad presentan un rezago importante en materia de protección de datos personales. No así en el marco europeo de protección de datos personales, que es hacia donde me voy a dirigir en esta segunda parte de la intervención. ¿Cuál es el marco de protección de datos personales en el derecho comparado? Pues nos vamos a encontrar con legislaciones de tipo avanzada en América, sí, pero no en Latinoamérica, sino de México hacia arriba, llámese Estados Unidos y Canadá. En Canadá, la denominada CCPA. Es una legislación de enero de este año, en donde se lleva a cabo una regulación de datos personales que tiene que ver con la seguridad digital y con el Internet. Y en un segundo momento, Canadá. Canadá tiene otra legislación avanzada, la denominada PIPEDA. Eso en cuanto a Norteamérica. Pero vamos a recordar, ¿y por qué hablo de la CCPA de California? Porque recordemos y conocemos el federalismo norteamericano. Y aquí valga la pena recordar un poco acerca del federalismo y cómo surge o cuáles son las subcategorías de federalismo que tenemos en México y que tenemos a diferencia de Estados Unidos. El federalismo puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo centrífugo o de tipo centrípeto. Como cuando nosotros compramos una lavadora y preguntamos si tiene centrifugado, así también funciona el federalismo. O sea, si las fuerzas tienden hacia acercarse hacia el centro o las fuerzas tienden a alejarse del centro. Por un lado, el federalismo centrífugo, que tiene que ver con la autonomía y la pluralidad como una meta superior. Y por el otro lado, el federalismo centrípeto, que tiende hacia la integridad, hacia que se genere una tendencia hacia el centro. El federalismo centrífugo, o ejemplo del federalismo centrífugo, lo vamos a encontrar en Estados Unidos de América. Es más, lo acabamos de ver en las elecciones que se acaban de llevar a cabo. En las elecciones de Estados Unidos nos dimos cuenta que el voto se obtiene por entidades de la federación. Cada entidad de la federación, Nueva York tiene un número de votos, California tiene un número de votos, Nevada, que fue de los últimos, tiene un número de votos. No hay un voto directo, ¿no? Y entonces el federalismo se mantiene tan arraigado que se entiende que son entes separados, pero que se unen en estos Estados Unidos de América. Pero la Federación Norteamericana les permite seguir teniendo un alto grado de autonomía. Y, por ejemplo, cada entidad de la Federación tiene su propia legislación en materia de protección de datos personales o en diferentes materias.
Por ejemplo, en Estados Unidos pudimos ver que la legalización del cannabis fue una realidad en diferentes entidades de la federación. En materia de protección de datos personales pasa de manera similar. En materia de protección de datos personales, California tiene una legislación en materia de protección de datos personales de avanzada. Y cada ente de la federación puede crear su propia legislación en materia de protección de datos personales. En México no. En México nuestro federalismo, si bien se dice que es centrífugo, en realidad creo que la tendencia es hacia el federalismo centrípeto. Y entonces tenemos una ley general o una ley federal de protección de datos personales en donde se sientan las bases para las entidades federativas en materia de datos personales en posición de sujetos obligados. Y en materia de particulares, como bien lo decía hace rato Armando, en materia de particulares no hay competencia de las entidades federativas. Y entonces la obligación es ceñirnos a lo que establece la propia ley federal. Y si la ley federal no evoluciona, la protección de datos personales tampoco va a evolucionar. Es decir, el legislador local no tiene esta libertad configurativa o esta capacidad de innovar en materia de protección de datos personales, por lo que hace a la protección de los particulares. Y entonces tenemos un federalismo que va tendiendo más hacia un federalismo centrípeto. Y la legislación mexicana en el ámbito local en protección de datos personales tiene una barrera, porque tenemos una prohibición, o se tiene una prohibición en los estados para legislar en esta materia en lo que hace a particulares. Entonces, Estados Unidos, la CCPA de enero de este año. Una legislación de avanzada y de interés y que vale la pena consultar y revisar. Por otro lado, en materia de protección de datos personales, la denominada PIPEDA en Canadá. Canadá creo que es otro de los aspectos en Norteamérica que valdría la pena seguir. Pero hay un aspecto de Estados Unidos y Canadá que hace difícil para México que podamos tomarlo como un referente en materia de derecho comparado. ¿Quién me lo dice? Ustedes que acaban de llevar la materia de sistemas electorales, de sistemas jurídicos comparados. Se llevan las primeras, que conocimos las familias de los sistemas jurídicos. ¿Quién me ayuda un poquito a señalar ese aspecto por el cual México no podría seguir tanto la tendencia de Estados Unidos y Canadá? Que su tradición jurídica se basa más en él. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien por ahí? Carolina Esther Reyes. O Katia Roque o Jessica Rivera. Es que, bueno, realmente no lo sé porque esa materia no la he llevado. Voy en primer semestre y como ya cambiaron el programa, realmente no lo sé, si no, sí participaría. Todavía no llevas esa materia, Carolina. Pues sirve que te adelanto un poquito. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? A Gerson. Claro. ¿Cuál sería el motivo por el cual México no tendría como fuente de inspiración en la legislación de Estados Unidos o la de Canadá? O el derecho estadounidense o canadiense. Porque no, si bien nos es útil como marco, pero no nos es tan útil como podría ser la legislación de Uruguay o de Argentina o de España o de Portugal. Ok, entiendo. No, es que tenía mi idea, pero estaba un poco desviada, porque yo iba a hablar más del federalismo y de cómo Estados Unidos se ha ido haciendo más fuerte uniéndose, y en el caso de México se ha ido dividiendo. Pero Ok. no va por ahí. No va tanto por ahí. ¿Alguien que se le ocurra algo por ahí? Bueno. Sí, Ricardo. Sí, bueno, yo soy historiador, no soy estudiante de Derecho, pero parte de las diferencias que hay entre el derecho canadiense y el derecho mexicano, parte de que, para empezar, nosotros tenemos como base el derecho latino, el derecho romano, y los canadienses vienen con el derecho anglosajón.
es de las perspectivas que ellos conciben desde el derecho natural y el derecho positivo según sus interpretaciones jurídicas. Como derecho natural, podríamos decirlo así, en la visión anglosajona no es tanto el derecho a la información, eso ya es más un derecho positivo. La diferencia, creo aquí que nosotros tenemos parte desde la visión del derecho positivo y del derecho natural, es decir, nosotros vemos ¿cómo se llama? El acceso a la información como un derecho con el que nacemos, algo como que lo tenemos, vamos, algo como que es propio, pues. Y en el derecho anglosajón no es así, se ve más, se ve como algo derivado de diferentes cuestiones y situaciones. Creo que una de las grandes diferencias que hay entre el derecho canadiense y el derecho mexicano es precisamente la base que ellos tienen para interpretar cuáles son los derechos que ellos ven como fundamentales y cuáles son los derechos que pueden ver como, no diría secundarios, pero tal vez como segunda categoría. Tienen antecedentes, sí, en sus luchas, no decirlo luchas, más bien en estos diferentes juicios que han tenido al respecto de sus datos, de la protección, pero parte más hacia la intimidad y hacia la difusión, no parte tanto hacia, como ahorita, ¿no? Tenemos la perspectiva de tengo derecho a saber tal cosa. Podríamos retomarlo, la experiencia canadiense, en esa perspectiva de saber qué pelean como privacidad, qué entienden como privacidad y por qué lo ven como un asunto secundario. Sería todo. Perfecto. Va más por ahí, Ricardo, exactamente. La tradición jurídica o la familia del derecho norteamericano, bueno, del norteamericano, me refiero a Estados Unidos y Canadá, perdón. La tradición jurídica de Estados Unidos y Canadá parte de la familia del common law. Mientras la tradición jurídica latinoamericana parte de la familia jurídica neorromanista. Lo mismo que España o lo mismo que Portugal, y que tiene que ver con el derecho escrito, el derecho codificado. Y entonces, en muchas de las ocasiones, Estados Unidos el derecho estadounidense surge a golpe de sentencia. Y el derecho de la tradición neorromanista surge a partir del derecho escrito. Por eso, para nosotros va a ser mayor referente España o Portugal o Argentina o Uruguay que lo que puede ser referencia a Estados Unidos y Canadá por la misma tradición jurídica que se tiene. Ojo, no estoy diciendo que no lo tomemos como referente, sino que simplemente nuestra tradición jurídica y nuestra familia jurídica se acerca más hacia el derecho español, portugués, argentino, uruguayo, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el motivo. Entonces, Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos la CCPA sería un referente, Canadá, PIPEDA. Ahora vámonos al otro lado del charco, al otro lado a otro continente. Y nos vamos a Europa. Y en Europa tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que ha logrado consolidarse como un reglamento de avanzada. Y por otro lado tenemos, y esta les voy a pedir que la anoten, es la Ley Orgánica 3/2018 de Canadá. De España. La Ley 3/2018 de España, que es una legislación que pudiéramos no compartir en algunos aspectos, pero que sin duda en materia de protección de datos personales en la era digital, sí tiene un avance muchísimo más contundente de lo que tiene el derecho mexicano. Y por ejemplo, dentro de este título décimo, dentro del título décimo de la Ley 3/2018 española, vamos a encontrar los denominados derechos digitales. Mientras en la Ley Federal de Protección de Datos Personales mexicana no encontramos los derechos digitales, en la Ley española de Protección de Datos Personales 3/2018 vamos a encontrar todo un título que se va a referir a los derechos en la era digital. Y por ejemplo, si nosotros vemos a partir del artículo 79, se señala un catálogo de derechos en la era digital. Y para empezar tenemos el derecho a la neutralidad en el Internet o al derecho de acceso universal al Internet. Este sí se encuentra en la Constitución mexicana, en el 6º constitucional. Pero ya una regulación más específica es donde creo que valdría la pena empezarla a trabajar.
derecho a la seguridad digital en el artículo 82, derecho a la educación digital en el artículo 83, o el artículo 84 que tiene que ver con la protección de los menores de Internet. Y aquí voy a aprovechar para referirme a algunos conceptos en materia de protección de datos personales y que surgen con estas tecnologías de la información y comunicación. Leo y doy lectura más bien a este artículo 84 de la Ley 3/2018. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instalará las medidas cautelares y de protección previstas en la propia Ley 1/1996. ¿Qué hace esta ley o este artículo de la Ley 3/2018? La protección de los menores en Internet. Cuidar el uso que están dando los menores y el uso que se le está dando a través de las redes sociales. Y que son figuras que hoy en día son una realidad. Y voy a referirme a algunos casos en específico. ¿Alguien ha escuchado hablar del famoso grooming? Ustedes que son, muchos de ustedes millennials o ya centennials, estos conceptos que son nuevos, el grooming. ¿Quién me habla un poquito acerca del grooming? Es el acoso de adultos a niños, ¿no? Rafael Hernández, exactamente. El grooming es el acoso infantil que se da a través de redes sociales. Podrán decir muchos de ustedes, bueno, esto es una realidad, sí es una realidad, y les voy a platicar de un caso en específico. El famoso caso Maluma, en donde un joven de 23 años abrió un perfil falso en Facebook y se hizo pasar por Maluma. Y puso una foto de perfil de Maluma y subía publicaciones del cantante Maluma y agregaba a su Facebook a niñas entre 10 y 12 años. Y muchas de esas niñas empezaban a conversar con él y creían que era Maluma, efectivamente, que era este cantante. Y generaba confianza esta persona de 23 años, y una vez que generaba confianza les empezaba a solicitar que le transmitieran imágenes imágenes primero de ellas, pero subiendo la temperatura, imágenes en ropa interior o incluso hasta imágenes de desnudos a niñas entre 10 y 12 años. Probablemente la edad que tenemos nos diría, y seguramente estas niñas no las proporcionaban. Pues estas niñas, creyendo que efectivamente era Maluma, llegaron a proporcionar estas imágenes. Y una vez que obtenía estas imágenes, esta persona de 23 años las extorsionaba, pidiéndoles favores sexuales o pidiéndoles cantidades económicas. El acoso infantil a través de redes sociales es una realidad que existe en México y que existe en el mundo. Este caso Maluma se dio en Colombia. Y tiene que ver con la protección de la intimidad y con los datos personales. Este aspecto de los datos personales, la protección de menores en Internet, se encuentra en la Ley 3/2018 española, pero no tiene una regulación tan específica en el caso mexicano. Naturalmente, si se acude a una fiscalía y a la policía cibernética, sí se actuará a través del Ministerio Público. Pero la regulación es deficiente y creo que tendría que darse en dos aspectos. De manera punitiva, pero también de manera preventiva. El qué hacemos las instituciones encargadas de la protección de datos personales
para conocer estas conductas y que los mismos padres de familia conozcan los riesgos que implica la navegación en Internet de los menores. Es una realidad y hoy un niño o niña de 4, 5, 6 años ya saben entrar a YouTube y ya saben entrar a alguna red social que pueda tener algún padre de familia activado. Entonces, artículo 84 de la Ley 3/2018, protección de los menores en Internet. Un tema que creo que, insisto, vale la pena conocer y en el que yo les invitaría, si se encuentran en los últimos semestres, los invitaría a investigar y que pudiera ser un buen tema de tesis si quisieran realizar una investigación de este tipo, y que es novedoso y que poco se ha escrito de él. Otro tema contemplado en la legislación española, y me voy a referir al artículo 85 de la propia legislación española, el derecho de rectificación en Internet. Este artículo 85 señala, todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet. Y luego, los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio de del derecho de rectificación ante los usuarios que que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar en Internet y al derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos establecidos en la propia ley. Cuando los medios de comunicación deban atender a la solicitud de rectificación formulada contra ellos, deberán proceder a la publicación de sus archivos digitales de un aviso aclaratorio. En México, esto se le ha llamado el derecho de réplica que existe en el artículo 6º constitucional y que se incluyó a raíz de la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, pero que se reglamentó 7 u 8 años después. La ley reglamentaria fue de 7 u 8 años después. El derecho a rectificación de Internet también tiene que ver con el famoso denominado derecho al olvido. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra o alguno de ustedes ha en algún momento escuchado este denominado derecho al olvido? ¿Alguien que me ayude por ahí? ¿O No. qué se les viene a la mente cuando yo digo derecho al olvido? Así, aunque probablemente nunca lo hayan escuchado, cuando yo digo derecho al olvido, Norma Yasmín, ¿qué se te viene a la mente? O Ana Cecilia Roque Santín, ¿qué se te viene a la mente cuando yo digo derecho al olvido? O Luis Morá, ¿perdón? Ahora sí, Ana Cecilia. Bueno, la verdad no se me ocurre mucho, pero sería como, no sé, si llegas a publicar algo que tengas derecho a que se borre y que de cierta forma olvidado. Es lo único que se me puede ocurrir. Ah, perfecto. Pues mira, tu intuición te lleva un poco a la respuesta correcta, Ana Cecilia. Es el derecho que se tiene insisto, en España, en el marco de regulación europeo, a que tu información en Internet se desindexe. Y entonces, si yo busco tu nombre en Internet y hay un aspecto que tú ya no quieres que se siga contemplando en Internet, pueda ser borrado. Probablemente hay algo en Internet que a mí no me gusta que esté ahí mi nombre, pero cuando googlean mi nombre, de repente yo digo, no, yo ya quiero que Internet olvide esta situación, ¿no? Y entonces ejerzo mi derecho al olvido. Este derecho se encuentra contemplado en el artículo 17 del Reglamento Europeo. Derecho de supresión o derecho al olvido. El interesado, es decir, cualquier persona, tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento, es decir, Google o alguna plataforma en Internet, la supresión de los datos personales que le conciernan,
el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los cuales fueron recogidos o tratados de otro modo. El interesado retire el consentimiento. El interesado se oponga al tratamiento. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Los datos personales deban suprimirse. Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado en virtud de lo dispuesto en el apartado primero a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando datos personales sobre esta solicitud. El derecho al olvido, entonces, significa el derecho de supresión de la información que se encuentra en Internet. ¿Cuál es el tratamiento o cuál es el riesgo de contemplar el derecho al olvido? Que nos vamos a encontrar frente a empresarios corruptos o políticos corruptos que quieran que su información sea borrada de Internet. Y ahí está chocando el derecho al olvido, el derecho de la supresión, el ejercicio de estos datos personales, supresión de datos personales en Internet, frente al derecho de acceso a la información. Hay una colisión de derechos. Y entonces, ¿qué prevalece? El derecho que tengo yo a conocer si determinado político, un servidor público, un funcionario o un empresario ha cometido actos de corrupción y que fue señalado en diferentes medios de comunicación y es un hecho público y notorio, o el derecho que tiene la persona que se suprimen sus datos de Internet. Y pongo un caso, el caso Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado de actos de corrupción. Si Javier Duarte se lanza como candidato a senador en el siguiente proceso electoral, ¿tengo yo derecho a conocer cuáles son los antecedentes de esta persona? ¿O él tiene el derecho a que todos estos antecedentes sean suprimidos de Internet? Entonces nos encontramos frente a la colisión de dos derechos. El derecho de acceso a la información y el derecho a la supresión, un ejercicio de protección de datos personales. En el caso mexicano ha prevalecido el derecho de acceso a la información y poco nos atrevemos a hablar del derecho al olvido. Pero yo les hablé de un caso concreto y en el que probablemente todos los que me están escuchando estén a favor. Pero ¿y si yo les dijera que una persona perdón, toco el tema porque es un tema delicado, pero en el que creo que hay que decirlo y poner atención. Una persona fue violada y resulta que no hubo un debido cuidado de la sentencia en la cual viene su nombre y no se testó su nombre. Y resulta que el nombre de esta persona, al momento de googlearla, aparece esta sentencia y todo el mundo se entera que esta persona fue violada. ¿Tendría derecho a que se suprimiera su información de Internet, este derecho al olvido? Pues se los estoy dando ahora desde otra perspectiva y desde otro punto de vista. Naturalmente todos me van a decir que sí. Y entonces es donde prevalece la protección de los datos personales. Hoy en día, por ejemplo, ya todas las sentencias son públicas. A raíz de una reforma de agosto de este año, todas las sentencias son públicas. Pero ello conlleva un riesgo también en la vulneración de otro derecho humano, que es la protección de datos personales. Y todas las sentencias son públicas, sí, pero no los datos personales contenidos en las sentencias. Y entonces es donde yo protejo los datos personales de una persona que fue tal vez abusada sexualmente y tiene el derecho de supresión si resultara que en Internet se encuentra. Google ha avanzado muchísimo y puedes ejercer este derecho de supresión en Google. Y hay un reconocimiento ahí sí a Google porque ha hecho su chamba. Y para buscar la protección de los datos personales que se contienen en este buscador. Pero además las legislaciones tendrían que trabajar para tutelar y proteger este derecho, no dejarlo a que sean las empresas privadas quienes estén buscando la tutela de este derecho.
Y es entonces donde yo reitero una legislación en materia de protección de datos personales que tenga que ser actualizada. El derecho al olvido, el derecho a la supresión, es otro derecho contemplado en la legislación europea, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, artículo 17, y que poco nos hemos atrevido a explorar dentro del terreno mexicano. Entonces, anótenlo bien también para tema que pudiera ser de tesis a futuro o de investigación, el derecho al olvido. Comisionado, Otro ¿podría dar derecho. un ejemplo también del derecho al olvido? A ver, sí, Armando, sí, adelante, adelante. Sí. Bueno, vean qué interesante tema habló el comisionado. Aquí tenemos un caso en Alemania, justo del derecho al olvido, pero vean, una persona en 1982 abordó un velero en aguas del Caribe, hirió y mató a 2 personas, ¿no? Entonces, bueno, esa persona fue condenada por asesinato y entonces estuvo en la cárcel muchos años y se hicieron documentales, libros, etcétera, ¿no? Se publicaron en revistas su caso, etcétera. Él sale de la cárcel en 2009, ya es un expresidiario, y entonces él solicita que la eliminación de toda la información que ostentaba relacionada con su asesinato, toda la información relacionada con su asesinato, que se borrara. Y entonces él alegaba el desarrollo de la personalidad. En primera instancia, la autoridad alemana determinó señalar que no se le concedía ese derecho porque se verían vulnerados el interés público. Pero, al final de cuentas, un tribunal de alzada determinó concederle el derecho al olvido de esa información. Entonces, vean cómo un tribunal alemán, o sea, tuvo que hacer un razonamiento, ¿no? Tenemos por un lado el interés público y por otro lado tenemos que una persona, ¿no?, solicita, o sea, salió de la cárcel y quiere como rehacer su vida, etc. Entonces yo creo que aquí no hay una fórmula, pero sí los tribunales están obligados a hacer una ponderación, ¿no? ¿Qué derecho prevalece? Y atendiendo a la norma que existe. Entonces, aquí se determinó que sí, o sea, se le concedía el derecho al olvido, pero vean cómo también el interés público aquí va inmiscuido, ¿no? Porque además, imagínense que llega a ser su vecino esta persona, ¿no? Y entonces ustedes buscan en Google y pues esta persona no aparece en esos datos, ¿no? Entonces aquí, bueno, es un caso emblemático que sí, efectivamente, una persona puede equivocarse, a lo mejor fue un asesino, etcétera, pero también qué tanto el interés público puede, ¿no? No se pueden borrar la información del pasado. Pero bueno, nada más quería poner este caso. El caso que toca Armando también podría ser un intermedio entre los dos que yo acabo de señalar, porque en el caso tal vez Duarte todos estemos de acuerdo desde un punto de vista, y en el caso de una persona que fue agredida sexualmente también estamos de acuerdo en que se suprimen sus datos de internet. Pero efectivamente, ¿qué pasa con una persona que hace 30 años, el caso Costeja, por ejemplo, el caso que acaba de señalar Armando, o el caso Costeja, que un señor, un español en 1997, en el que incumplió con sus obligaciones de pago y creo que fue embargado, no lo recuerdo bien en este caso concreto, y de repente llegaron y en los periódicos salió a su nombre, ¿no? De la época, de 1997. Pero resulta que Google retomó esta información de los periódicos. Y entonces cuando este señor Costeja quería pedir trabajo o quería pedir un crédito y cuando lo googleaban aparecía que había sido embargado. ¿O qué pasa con una persona que sí cometió un ilícito, tal vez hace 20 años o 15 años, la temporalidad que queramos ponerle? Alguien cometió un ilícito, fue llevado a la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel, 3, 4, 5 años, salió de la cárcel, voy a poner un ejemplo, en el 2005, y hoy, a 15 años de ese suceso, en el 2020, cuando lo googlean, sigue apareciendo que cometió un ilícito. Y entonces, cuando quiere buscar trabajo, sufre de discriminación porque nadie lo quiere contratar por el hecho de haber estado en la cárcel. Entonces, ¿tiene derecho a la reinserción social?
O al revés, tengo yo derecho como contratador a enterarme de qué hay detrás de esta persona que estuvo en la cárcel. Entonces ahí es donde el tema se complejiza y resulta cada vez más interesante o más difícil que haya una regulación, y en donde creo que tendríamos que, o el juzgador tendría que atender al caso concreto para determinar si se hace efectivo o no se hace efectivo este derecho a la supresión en Internet. Sería difícil inclinarnos de un lado de la balanza. Yo lo digo. Yo al principio estaba en contra del derecho al olvido, por potenciar el derecho de acceso a la información y el derecho que tenemos como sociedad a conocer. Pero cuando te vas conociendo casos concretos, creo que no podemos generalizar o decir estoy a favor o en contra. Tendríamos que estudiar casos concretos y tomar determinaciones y hacer un test de ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Ojo, casos concretos para tomar determinaciones. Y para eso el juzgador también tendría que especializarse en protección de datos personales. Esto tiene que ver con el derecho al olvido. Bueno, no sé si podría hacer un comentario. Adelante, Martín. El derecho al olvido también encuentra un fuerte conflicto, como bien lo señalas, con el derecho a la verdad. Podemos recordar un caso, un ejemplo muy claro que sucedió incluso aquí en México, cuando el diario Reforma publica la identidad del director del Registro Nacional de Vehículos, que terminó siendo parte del régimen opresor en Argentina y fue todavía mandado a que fuera juzgado por la justicia española. Sale la noticia en el diario Reforma. En Argentina lo ubican que era parte de la dictadura, que cometió diversos crímenes y termina siendo extraditado a España desde México y después a Argentina, de España por su pasado como torturador durante la dictadura militar. Entonces es ahí donde vemos este choque, como bien lo señala Arístides, donde dos derechos tienen un conflicto y se tiene que preponderar caso por caso. No se puede tener como una generalidad, hay que analizarlo cada uno de ellos y ver si el derecho al olvido procede o no procede. También cabe mencionar que en Europa se determinó que el derecho al olvido no aplica para todo el mundo. Aplicó la sentencia del Tribunal Europeo únicamente para el continente europeo. En las demás partes del mundo, Google no fue obligado a eliminarse de sus vínculos. Martín, te agradezco mucho todo lo que puntualmente nos dices. Sí, efectivamente, el derecho al olvido tiene un reconocimiento en el marco europeo, pero sí, Google o el tratamiento que se le ha dado al derecho al olvido en México y el tratamiento que se le ha dado en Latinoamérica incluso, y el tratamiento que se le ha dado en Europa es diferente, pues ya que allá hay una reglamentación muy específica del derecho al olvido. Pero sí, Martín, muchas gracias por la aportación. Y bueno, insisto, el derecho al olvido es otro tema que creo que vale la pena que podamos tocar a detalle. Abril nos dice, pero por ejemplo, en el caso que menciona del que alguna vez cometió un delito, ¿qué procedería? Porque no creo que por el hecho de que como contratante deba saber sus antecedentes, la otra persona deba ser discriminada durante años posteriores. Exactamente, Abril. Es el tema en el que creo que tendríamos que llevar el debate, porque no hay una legislación actualmente. Tendríamos que ponderar casos concretos. Y en el caso concreto que el mismo juzgador también determina, oye, fue hace 15 años y tiene derecho a la no discriminación, porque también es un derecho reconocido en el primero y segundo constitucional, ¿no? Entonces ahí es donde creo que vale la pena poner el debate sobre la mesa, el debate académico, y creo que valdría la pena hacer una investigación a fondo y a detalle, incluso con casos concretos, con estudios de caso. Bueno, otro de los derechos, y creo que con yo podría seguirme, pero también ya andamos muy y quiero dejar algún espacio para preguntas si es que las hay. El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Los trabajadores y los empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital a fin de garantizar fuera del tiempo de trabajo, legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Este derecho cobra relevancia hoy en día. Y creo que hay que buscar cómo lo hacemos vigente en nuestro país. La pandemia COVID-19
nos está llevando o nos lleva a la arena digital. Y hoy en día el trabajo se hace desde casa, el famoso home office. Y así como, y nos vamos a encontrar a dos tipos. El tipo de persona que al contrario ha multiplicado el trabajo que hacía anteriormente, o alguien que se dio cuenta que no es tan bueno el trabajo de casa. En el caso de la dirección de vinculación, yo les reconozco que todos han multiplicado el trabajo, ¿no? Pero nos enfrentamos a un riesgo. Si el horario laboral era de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde o 7 de la tarde, hoy en día, ¿qué pasa si yo le mando un WhatsApp o un correo electrónico a una persona que trabaja conmigo? Y aquí no es algo raro, es algo que pasa y que, siendo autocríticos, todos hemos hecho. Y esa persona no me quiere contestar, pues está en todo su derecho de no contestarme el correo ni el WhatsApp. Porque se está dando un síndrome llamado burn, a ver si se acuerda Armando, burn, quién sabe qué, el síndrome del quemado, en donde la salud mental de las personas se está viendo afectada por la extensión de la jornada laboral. WhatsApp a las 10, 11, 12, 1 de la mañana. Correos electrónicos. En el marco europeo ya se están estableciendo sanciones para aquellos que mandan correos electrónicos y solicitan una contestación fuera del horario laboral. Sanciones a los empleadores por enviar este tipo de correos electrónicos. Y pues ahí la carga de la prueba es muy sencilla, pues la hora en la que se envió el correo electrónico. Y entonces sanciones a WhatsApp o correos electrónicos que se envíen fuera del horario laboral. El derecho a la desconexión digital. Contemplado también en la Ley 3/2018, artículo 88. Derecho a la intimidad frente a dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo, artículo 89. Cuando te graban en Internet. El derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Google tiene mi información. Google sabe dónde estuve, si tengo activada mi ubicación, sabe dónde estuve ayer, dónde estuve hace una semana, hace un mes, hace 6 meses y hace un año. Porque guarda un historial de las ubicaciones que tengo. No sé si te ha pasado Abril, o Dulce, o Andrea, o Martín, o Diego, o Juan Cristóbal. No sé si les ha pasado que van a comer a algún lugar y te pregunta inmediatamente el Google, ¿qué te pareció tal restaurante o qué te pareció la comida en tal lugar? Y tú dices, oye, ¿cómo saben dónde estuve? Pues porque tenemos activada nuestra ubicación. Y Google lo sabe. Y la ubicación y el historial de mi ubicación y de mi geolocalización también representan datos personales. Qué tema tan interesante que parecería de la serie de Black Mirror. Estos aspectos se encuentran regulados en esta Ley 3/2018 y creo que valdría la pena poner una regulación específica en el ámbito laboral. Por último, ¿en qué se ha legislado México? Porque ya hablé de en lo que no se ha legislado. ¿En qué se ha legislado México en materia de redes sociales o divulgación de la información a través de WhatsApp, por poner un ejemplo? Esta semana el Senado de la República lo aprobó. Ley Olimpia Nacional. La Ley Olimpia no es que sea una ley. La Ley de Olimpia es un conjunto de reformas de tipo legislativo, de reformas que se han dado a diferentes ordenamientos para evitar el ciberacoso digital. 2 leyes en concreto en las entidades federativas y en el ámbito federal. Los códigos penales y la ley para erradicar la violencia en contra de la mujer. Y en donde se establece una sanción a quien transmita la información, a quien transmita imágenes sin el consentimiento de la persona a través de Internet. Y es un tema delicado, a ver, y en el que está el debate. ¿Tengo derecho a
grabar una imagen o un desnudo o una imagen íntima y enviársela a mi pareja, es un derecho que se tiene. Que se quiera hacer o no se quiera hacer es una cosa. Y yo les invitaría a no hacerlo, a cuidar a no hacerlo, porque el Internet es muy riesgoso. Mi invitación es a que no lo hagan. Claro, que se evite hacer. Pero si alguien lo hace, tiene el derecho a enviarla. Pero la otra persona tiene el derecho a reenviarla, definitivamente no. Ya estaría cometiendo un delito, ya estaría cometiendo un ilícito. Esto fue lo que le pasó a Olimpia Coral cuando tenía 17 años en el municipio de Huauchinango. Se grabó un video con contenido sexual con el que era entonces su novio y al rato el video se estaba transmitiendo en todo el pueblo. Y al rato se estaba transmitiendo en todo el estado de Puebla. Y al rato ya estaba en las primeras planas de los periódicos alarmistas del estado. Y cuenta Olimpia Coral que ella estuvo a punto de suicidarse. Y Olimpia Coral, con quien ha sido una aliada permanente de nosotros, nos ha platicado la experiencia, pero la fuerza que tuvo para impulsar una ley e identificar que ella no era la única. Y que había otras mujeres que habían estado en la misma situación, u hombres también, porque puede darse también el caso. Y entonces promovió una reforma a la legislación poblana y hoy en día ya se ha logrado reformar los códigos penales y las leyes de erradicación de violencia contra la mujer en diversas entidades federativas. Entonces, la ley Olimpia ya es una realidad en el ámbito local y en el ámbito nacional el Senado la acaba de aprobar hace una semana. Regresa a Cámara de Diputados para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Prisión para aquel que esté divulgando imágenes íntimas a través de WhatsApp, el famoso pack que se transmite. Un tipo penal ya contemplado en legislaciones locales y que va a la legislación federal. Son temas y retos que hay que tocar en el ámbito mexicano. El marco constitucional, como lo dije, sexto, acceso a la información, 16, segundo párrafo, protección de datos personales. Legislación actual que tenemos, ley general y ley federal, ambas, una de protección de datos personales en posesión de particulares, otra en posesión de sujetos obligados. Marco convencional, poco hay de él, más en materia de acceso a la información, órdenes guerra contra Chile, Castillo Páez contra Perú, en materia de derecho al acceso a la verdad, derecho a acceso a la información, Claude Reyes contra Chile, pero en materia de protección de datos personales muy limitado en el ámbito interamericano. En el derecho comparado internacional, CCPA California, PIPEDA Canadá, Reglamento Europeo de Protección de Datos y Ley 3/2018 española, la cual tocamos a detalle. Ámbito mexicano, avances que se han tenido de Ley Olimpia, una regulación que se ha dado ya de manera específica. Pero creo que hay muchos retos en materia de protección de datos personales en cuanto a legislación y en cuanto a implementación de la legislación. Pues por mi parte es suficiente, les agradezco mucho la atención prestada y quise dejar algunos minutos por si hubiera alguna opinión, algún tema que quisieran comentar en el que quisieran que ahondáramos un poquito más. De nueva cuenta, agradecerle mucho a la maestra Marta Rábago el espacio, la alianza que tenemos con el Info Ciudad de México, pero sobre todo la amistad, porque nos une una gran amistad, a la maestra Marta Rábago y a mi familia en general, porque la queremos mucho en casa, y en casa queremos también mucho a su familia. Ya estoy divulgando un dato personal que es su hijo, que es amigo mío, el buen Pablo, pero ya estoy divulgando un dato personal. Un gusto verles a todas y todos, y de nueva cuenta al doctor Raúl Contreras Bustamante, reconocerle que la Facultad de Derecho tiene una tendencia hacia la digitalización y hacia el conocimiento de nuevos derechos. Muchas gracias a todas y todos. Agradecemos la participación del licenciado Armando Terán Ongay y, por supuesto, del maestro Arístides. Sin duda, el marco convencional y constitucional de la protección de datos personales que nos han explicado esta tarde lo han hecho de manera magistral. Nos pudimos dar cuenta que con la reforma del 10 de junio de 2011 hay un gran cambio y nos explican que hay una diferencia entre otorgar y reconocer derechos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que antes de la reforma se otorgaban derechos y con la reforma ahora se reconocen. También vimos entre ley federal y ley general la diferencia entre un dato personal y dato sensible, dejándonos este último vulnerables en nuestra vida cotidiana. La protección de datos personales lo pudimos ubicar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, segundo párrafo. Supimos del caso de Valentina Rosendo Cantú, situación clara de violación de datos personales de una mujer indígena. Y el derecho comparado de la protección de datos personales que nos explicó el maestro Arístides nos dio un amplio panorama de la situación actual de México en comparación con España, cuando nos dijo del caso Maluma, el derecho al olvido y la ley Olimpia, y el derecho a la desconexión digital por concepto de jornada extraordinaria. Bueno, este último caso que nos dio el maestro Arístides, pues nos da cuenta de la situación actual en la que nos encontramos. Muchas gracias por su participación. A continuación, iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Samantha nos pregunta, ¿cómo protege el Info los datos personales de los habitantes en la Ciudad de México? Y Juan Carlos SCR nos dice, el marco jurídico parece que está muy bien, pero ¿qué tanto se sanciona a los infractores, ya que es reiterada la transgresión a la protección de datos personales? ¿A quién debemos acudir cuando hemos detectado la vulneración a la protección de nuestros datos personales? Adelante, maestros. ¿Quién guste contestar? Bueno, aquí preguntas interesantes respecto, primero, ¿qué hace el Info? El Info es un instituto de transparencia y también de protección de datos personales. Pero nuestro ámbito de actuación se limita a los datos personales en posesión de sujetos obligados, es decir, del gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos, partidos políticos, sindicatos. No tenemos competencia en el ámbito privado, la competencia es exclusiva del INAI. ¿Tendríamos que ponerlo a debate? Sí, también creo que valdría la pena ponerlo a debate, hasta dónde podemos nosotros también potenciar. En materia de protección de datos personales, nuestra actividad es más bien de tipo preventiva. Si ustedes me preguntan, ¿puedo yo acudir a la Fiscalía o dar un acompañamiento al Ministerio Público cuando se divulgue una imagen sensible a través de WhatsApp? Es limitada la actuación que tenemos. Nosotros solamente podemos dar acompañamiento, fomentar la cultura de la prevención y probablemente generar alianzas estratégicas con las fiscalías. Ese es nuestro ámbito de actuación porque es el Ministerio Público y la Policía Cibernética quienes persiguen el delito. Ahora bien, respecto a cuando una red social desaparece, ¿qué pasa con los datos proporcionados de los usuarios? Esta pregunta, qué interesante. ¿Qué pasa con toda esta información que está en Internet? En teoría, y de ahí el concepto que les di hace un momento, la privacidad desde el diseño y la recabación de los datos personales desde el origen. Cuando yo accedo a una red social, debe haber un aviso de privacidad y una configuración de la privacidad que se puede dar. Insisto, es un tema que antes no estaba tan en boga, pero hoy en día con las tecnologías ya lo está cada vez más. La red social que desaparece o una empresa que desaparece tendría a su vez que una vez que se haya agotado la finalidad para la cual fueron recabados los datos personales, suprimirlos. ¿Cómo sé yo si lo suprimieron o no lo suprimieron? Esa sería la siguiente pregunta que valdría la pena hacernos. Eso es naturalmente solamente a través del propio acompañamiento que va realizando el INAI para evitar que se vendan los datos personales que ya recabó esta empresa, porque al rato podemos encontrar en Amazon que se está vendiendo toda una base de datos o en el mercado negro se ofrecen estas bases de datos. Hay sanciones de tipo económica e incluso hasta penales para aquellas empresas que comercialicen con los datos personales.
Entonces, ese sería parte de la respuesta. No sé, Armando, si quisieras complementar. Bueno, nada más, ¿cómo se protege estos datos personales? Bueno, como ya se señaló, los dos diferentes ámbitos se pueden ejercer los derechos ARCO. Entonces, si tienen algún tema con temas relacionados a una empresa, hagan estos ejercicios y soliciten información de acceso, rectificación, oposición y cancelación en temas de empresas a través del INAI, ¿no? Sería interesante que ahora que ya conocen estos mecanismos lo pudieran hacer valer. Es importante que las autoridades sirven, pero entonces si nosotros como ciudadanos no ejercemos estos derechos, pues no se perfecciona, ¿no?, todo el andamiaje jurídico para lo cual las instituciones fueron hechas. Entonces sí, yo señalaría que si tienen dudas o alguna pequeña, hagan valer estos derechos, porque para eso se crearon estas instituciones, ¿no?, en el ámbito local, en el ámbito nacional, ¿no? Entonces es importante que nosotros como ciudadanos estemos conscientes que existe una institución que lo garantiza y que a su vez lo podemos ejercer, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias a nuestros dos ponentes de esta tarde y por sus preguntas a las personas que nos las enviaron. Finalmente, vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos para nuestro ponente, el maestro Arístides. Muchas gracias, querida Eva. También te agradezco mucho la moderación y esta oportunidad que nos das de colaborar y de seguir trabajando, Eva. Muchas gracias por la moderación y porque has estado al pendiente también de lo que vamos realizando como Info Ciudad de México. Pues muchas gracias por este reconocimiento y de nueva cuenta agradecido con la Facultad de Derecho. Sí, maestro, es un gusto para nosotros y si me permite le doy lectura. Dice, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Facultad de Derecho de la UNAM otorgan el presente reconocimiento al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García por su participación como ponente en el programa de sensibilización en materia de protección de datos personales, conectando con tus derechos. Firman el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Info CDMX, y el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Y bueno, solamente me resta decirles que de esta manera damos por terminada nuestra tercera sesión, agradeciendo su asistencia y participación, no sin antes recordarles que la liga de acceso es personal e intransferible y deben utilizar la misma para entrar a las subsecuentes sesiones y que la siguiente se llevará a cabo el 24 de noviembre a las 13 horas por este mismo medio. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto y muchísimas gracias por el espacio y por todo. Gracias. Gracias a todos y les recuerdo que el siguiente tema es precisamente violencia digital y ley Olimpia el día 24 de noviembre. Los esperamos y ojalá que podamos contar con su asistencia y participación. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, un gusto en verles a todas y todos. Hasta luego, buena tarde. Gracias por su tiempo.